Amén, gloria a Dios. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes. Repito una vez más, Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes. Capítulo 17. Y le vamos a dar lectura desde el versículo 24. Repito una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Cuando lo tengamos apercibido, recuerde, hermano, nos ponemos de pie para que juntos le demos lectura a la palabra del Señor. Repito una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 24 al 33. Amén. Dice la palabra del Señor así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos a leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha hecho leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nishat y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Puede tomar su lugar, mi estimado hermano. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón que estudiemos este pasaje del Antiguo Testamento, y al tema que vamos a exponer el día de hoy le hemos puesto por título: cultivando un corazón unificado. Y dándole lectura al versículo 24, dice la palabra del Señor así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí cuando está empezando lo que se conoció como la deportación o el exilio del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel poseyó la tierra prometida. El Señor hizo válida su promesa que Él les había dicho, que les iba a dar una tierra fértil, una tierra que podían llamar casa y que podían llamar hogar. Y estuvieron ahí y cultivaron ellos y sus hijos después de ellos durante generaciones, pero dice la palabra del Señor que constantemente hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. En ese mismo capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 17, pero versículo 1, dice la palabra del Señor así: En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Osías, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó
9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, hermano, el pueblo de Israel tenía más que razones suficientes para dedicarse de lleno a postrarse con un corazón sincero a Dios. ¿Por qué? Porque Él había hecho abundantes misericordias, así como el Señor también ha hecho abundantes misericordias para cada uno de nosotros, y tenemos razones también nosotros suficientes para postrarnos con corazón sincero a Dios y dedicar nuestra vida entera a amarlo, a respetarlo, a hacer su voluntad. Entonces, hermano, pasaron años y años, pasaron siglos, y el pueblo de Israel se obstinó a desobedecer a Dios. Se obstinó a dejar de adorarlo y olvidarse de todas aquellas maravillas, señales y prodigios que el Señor había hecho, y entonces voltearon y adoraron a otros dioses. Por lo tanto, el Señor los desarraigó de esa tierra que un día les había dado. La palabra del Señor nos lo dice en los versículos, en el capítulo 17, en el versículo 7 dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Entonces, hicieron cosas externas que a todas luces eran desagradables delante de Dios, pero aún en lo secreto, hermanos, aún en lo secreto se dedicaban a hacer abominación al Señor. Continúa diciendo la palabra del Señor, versículo 10: y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a la ira a Jehová. Y sirvieron a los dioses de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Entonces, sí, el pueblo de Israel hizo lo malo, pero fíjense que el Señor siempre fue muy paciente, y entonces Él generación tras generación levantaba siervos fieles a Él, que se dedicaban a predicar o a hablar lo que el Señor les pedía que hablaran al pueblo. Por lo tanto, no eran palabras de ellos, sino eran palabras de Jehová. Pero dice la palabra del Señor que aun cuando Él los llamaba y les decían: volveos de sus malos caminos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo con estos profetas que Él levantaba? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Entonces, hermanos, este fue el caso del pueblo de Israel. Desecharon al Señor, endurecieron su corazón para no seguir al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Por lo tanto, así como el Señor había hablado a través de Josué, de que si no se acercaban a Él con corazón sincero, Él los iba a desarraigar de esa tierra que Él les había dado, y incluso con Moisés antes que Él, que también les advirtió que temieran a Jehová su Dios, y por lo tanto fueron quitados.
Y entonces el Señor permitió que el rey de Asiria mandara sus ejércitos y entonces fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos en un principio Israel. Si ustedes recuerdan, en este momento el pueblo de Israel estaba dividido. El pueblo del norte que se llamaba Israel y el pueblo del sur que se llamaba Judá. Entonces en un principio empezaron a ser deportados el pueblo de Israel, 10 de las 12 tribus, y aún quedaba Judá en pie. Pero Judá también hizo lo malo delante de los ojos del Señor y por lo tal también fueron exiliados o deportados. ¿Y quiénes fueron deportados? ¿La totalidad del pueblo? No. Esta práctica de deportar, ustedes conocen el término deportar. Es común en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque algunas personas van y brincan el río, no el Jordán, el río de nuestro país, y bueno, van en busca de obtener ingresos para diferentes cosas, comprar una casa, hacer una casa, bueno, diferentes cosas. Y entonces van y habitan en tierra de aquel lado. Pero entonces por ahí luego cuando son expuestos o los agarra la migra, como nosotros conocemos de este lado, ¿qué hacen normalmente? Los deportan. Eso quiere decir que los exilian de su tierra, los sacan de esa tierra y los envían a otro lugar. Esto fue lo que pasó para el pueblo de Israel. Los sacaron de su tierra y los llevaron a otro lugar, pero no era un sin propósito, sino que esta práctica tenía un propósito bien definido. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito era llevarse a toda persona culta, a cualquier dirigente o líder político que pudiera juntar al pueblo y rebelarse contra estos imperios, en este caso el imperio de Asiria. Por lo tanto, cualquier persona que tuviera una posición dentro del pueblo era llevada cautiva. Y entonces en la nación solamente quedaban pues los campesinos, aquellos ganaderos que se dedicaban a cuidar las ovejas y esto, ¿va? Y entonces no podía quedarse la tierra así. Es por eso que en el versículo 24 la palabra del Señor nos dice que trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Aba, de Hamat, de Serfabaim. ¿Por qué? Porque los traían para que poblaran esos lugares que habían quedado relativamente vacíos. Ahora, hermanos, pasa algo curioso. Y dice en el versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces sí llega una nueva población a aquel lugar que no conocía a Jehová y que no conocía sus leyes, sus decretos, sus estatutos, y empezaron a habitar allí y a ser conforme a sus costumbres de donde ellos venían. Pero resulta que venían los leones y los mataban, se los comían. Versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. No conocen la ley del Dios de aquella tierra. Había, hermanos, una creencia en aquel tiempo en cual no existía solo un Dios, pero sí existía un Dios para cada región o lugar. Nosotros aquí estamos en el venado de Yostiro. Y vamos a poner un ejemplo, es un ejemplo, aclarando. Y en el venado de Yostiro reina un Dios. Ahora, allá abajo tenemos Providencia de Pérez. En Providencia de Pérez reina otro Dios, el cual tiene sus reglas. Entonces, van de aquí hacia aquel lugar a habitar Providencia de Pérez. Y entonces les empiezan a suceder cosas
malas. Empieza a morir la gente, en este caso, porque las fieras del campo van y los matan y se los comen. Por lo cual, instantáneamente la gente dice, no, lo que pasa es que aquella gente que fue a habitar a Providencia de Pérez no conoce las reglas del Dios que gobierna sobre Providencia de Pérez. Esta era la costumbre o la creencia de aquel tiempo, por lo cual van con el rey de Asiria y le dicen esta noticia. Y el rey de Asiria responde y les dice, ok, entonces nos trajimos a todos los sacerdotes, regresen a un sacerdote que conozca a aquel Dios y sus leyes y les enseñe. Bueno, la palabra del Señor nos dice en el versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. No sabían, hermanos, no sabían qué le gustaba, no sabían qué le desagradaba, no sabían qué cosas eran abominables a Jehová. Ellos pensaban que Jehová solamente habitaba en aquella tierra, pero no, como el apóstol Pablo decía, solamente hay un Dios verdadero, y todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero no conocían, lo que sí era cierto es que no conocían a Jehová, no conocían nada de él, por lo cual tuvo que venir alguien que les enseñase. Ahora, hermano, déjeme le digo una cosa, cuando usted se convierte, cuando se le predica de la palabra y el Espíritu Santo hace su obra en usted, convenciéndolo de pecado, convenciéndolo que usted es un pecador, que usted necesita ser salvado, que se encuentra en peligro de muerte. Cuando usted decide, Señor, sí, entra a mi corazón, hazme un hombre nuevo, te acepto, perdona mis pecados, usted conoce a Dios. Usted ha tenido esa experiencia de salvación y ha cambiado de ser uno a ser otro. Estaba muerto espiritualmente y ahora tiene vida. Pero, hermano, posterior a su conversión, en los siguientes días, semanas, usted ya conoce a Dios. Usted conoce qué le desagrada. Usted conoce qué no le gusta. ¿Sí? ¿Automáticamente usted conoce toda la información de Dios? No. Ha tenido ese conocimiento personal de Él, pero tiene que dedicarse a conocerlo a Él. ¿Y cómo usted lo puede conocer? A ver, por ahí escuché una voz. A través de la Biblia. No hay muchas más respuestas. A través de la Biblia. A través de la Biblia. Y entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito del proceso. Porque hay un proceso el cual lleva tiempo. Nosotros tenemos aquí narrado en la palabra del Señor un pueblo que tenía un entendimiento de cómo debía adorar a un Dios. Llegan a otra localidad y resulta de que no conocen a Dios. Se les manda un sacerdote que les va a enseñar, que les va a dar un nuevo entendimiento. Nosotros también, hermano, cuando venimos al Señor, venimos con un entendimiento conforme a la Biblia. De ninguna manera. Nosotros, ¿qué entendimiento tenemos de cómo debemos de ser, de cómo debemos de actuar? ¿Qué entendimiento tenemos según quién? Según el mundo que nos rodea. Ese es el entendimiento que tenemos. Pero debe de llegar a nuestra vida un nuevo entendimiento. ¿Por medio de qué? De la Biblia, de su palabra, de la revelación de Dios que encontramos aquí.
en 66 libros. Entonces, hermanos, cuando recién nos convertimos, cuando recién somos salvos, nuestro entendimiento de Dios es muy poco, demasiado poco. Tal vez tenemos un conocimiento previo de cómo es que debe de ser o actuar un cristiano, hasta ahí. Pero puede que lo que nosotros pensamos que debe de ser un cristiano no es así, o cosas malas o cosas que nosotros catalogamos como malas, puede que no estén malas, y cosas que nosotros catalogamos como buenos, puede que sean malas, según el entendimiento que tenemos de la palabra del Señor. Por eso debemos de crecer en entendimiento, en conocimiento de la palabra del Señor. Y entonces, hermano, fíjese, usted llega, pero usted no conoce qué dice la Biblia. Tal vez algunas frases por ahí, pero debemos de empezar a leer la palabra del Señor, empezar a conocer a Dios. Bueno, usted entonces empieza a escuchar cuando vienen los domingos, qué es lo que le agrada a Dios, qué no es lo que le agrada, y bueno, algunas porciones de la Biblia. Nosotros estamos ahorita analizando el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Pero usted en su casa también lee o debería de leer la palabra del Señor, porque lo que usted aquí obtiene es poco, comparando con lo que usted puede avanzar en su hogar durante 7 días, ¿verdad? Durante meses y años, ¿o no, hermano Rob? ¿Va? Entonces, hermanos, usted empieza a conocer las leyes, los estatutos, los decretos, qué es lo que el Señor aborrece. Pero ¿sabe qué? Usted en un inicio pierde la mayoría de las batallas, y no me va a dejar mentir. Cuando uno es recién convertido, de repente dice, bueno, no tienes que decir malas palabras, no le gusta al Señor, pero estás tan impregnado del mundo que aunque de repente lo traigas consciente, te descuidaste y ya dijiste una mala palabra. No es cierto, no nos pasó a todos así. Hay comportamientos que traemos del mundo y vamos conociendo su palabra, entendiendo su palabra, y sabemos que está mal. Pero muchas veces nuestra tendencia está a la pérdida, a la derrota. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos leyendo la Biblia, conociendo al Dios verdadero, estamos en comunión con Dios, y entonces estamos, como diría la palabra del Señor, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Y sabe que con la ayuda del Señor, porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, entonces dejamos de estar tendiendo hacia la pérdida. Vamos conociendo, sabemos que no lo debemos de hacer, pero ahora, en el fortalecimiento del Señor, nosotros estamos tendiendo ya hacia el otro lado, a ganar las luchas, a estar en victoria. Y nuestro entendimiento va siendo transformado. Y entonces ya son más las ya son más las victorias que tenemos y menos las derrotas. Ahora, hermana, nosotros vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo más en el Señor, le dedicamos más tiempo a la lectura, y no solamente a una lectura llana y sencilla, sino nos profundizamos en ella. Y entonces pasamos más tiempo en oración, rogándole al Señor que Él nos dé entendimiento, nos dé luz, y sabe que logramos entonces vencer. Y muchas veces sí, con una grande guerra, una grande batalla, pero logramos vencer. Ahora, para nuestros hermanos jóvenes que están en este lugar, déjenme les digo, y para todos los que estamos aquí, hermanos, muchas veces nosotros estamos entre ese momento en que conocemos, pero perdemos la lucha. Sabemos que debemos de actuar así, pero actuamos asá. O muchas veces estamos en el momento en el que sabemos cómo actuar, y después de mucha lucha, mucha guerra, logramos actuar como debemos
de actuar. Más o menos por ahí es por donde normalmente anda la iglesia. Pero en el saber cómo debemos de actuar y en el que no actuamos como deberíamos de actuar es cuando muchas veces nuestros hijos nos catalogan como que son unos en la iglesia y otros en la casa. ¿Por qué? Porque escuchan que en la iglesia deben de actuar de una manera, comportarse de cierta manera, pero el hermano todavía no llega al punto en que sus victorias tienden a la victoria, que sus luchas tienden a la victoria y no hacia la derrota. Por eso, hermanos, es que debemos de esforzarnos, debemos de disponernos para avanzar. Y entonces lo que se escucha en la iglesia sea lo que hagamos en nuestras casas. Pero debe de ser nuestra búsqueda tan incesante, tan fuerte por conocer a Dios, por hacer su voluntad, por hacer todo lo que a Él le agrada, que debe de llegar el punto, debe de llegar el momento, entonces que incluso ya las luchas ya no son tan fuertes, ya no son tan intensas para lograr hacer lo que Dios quiere. Cuando entonces los frutos del Espíritu ya los damos. Y tenemos amor, y tenemos gozo, y tenemos paz, y tenemos paciencia. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos. Dice en el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahora, ¿ustedes recuerdan el título del tema de hoy? Cultivando un corazón unificado. Ahora hemos llegado al punto donde quería que llegáramos, hermanos. Versículo 33, le voy a dar nuevamente lectura. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Fíjese bien, temían por un lado a Jehová y honraban por otro lado a sus dioses. Esto nos habla de qué, hermanos? De un corazón dividido. De un corazón dividido. Vamos a darle lectura a otro versículo. Sería Oseas capítulo 10, versos del 1 al 2. Ponga atención, dice la palabra del Señor así, Oseas 10, versículos del 1 al 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Cuántos tenemos un corazón dividido? ¿O cuántos hemos experimentado esa división o esa lucha entre hacer una cosa y no hacer otra? ¿Cuántos? Déjenme, les doy un ejemplo, también referente a cuando recién nos convertimos. Muchas veces cuando la persona se convierte, entonces es raro cuando llega la pareja completa. Normalmente empieza el varón o empieza la dama, uno de los dos. Y entonces empieza a ir a la iglesia, le da su vida al Señor y entonces él empieza un camino caminando ya no solo, sino ahora con Dios. Pero su otra parte, hablando aquí terrenalmente hablando, le dice no, así no. O me quieres a mí o quieres ser aleluya. O me quieres a mí o
o quieres ser aleluya, tú decides. ¿A alguno le pasó así? Sí, yo sé que sí. A alguno le pasó así. Y entonces nos hemos enamorado de Dios, pero también tenemos un apego hacia nuestro esposo o hacia nuestra esposa. ¿En ese momento usted cree que la persona tiene un corazón dividido? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, hermanos, hablando espiritualmente, muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor, pasan mucho tiempo, pasan años, y nuestro corazón no se ha unificado. ¿Qué hablamos cuando decimos de un corazón unificado? Pues lo contrario de un corazón dividido. Ya la mitad me dice que para allá y la otra mitad para allá. Cuando es un corazón unificado, todo mi ser manda hacia una dirección. Hacia una dirección. Hermanos, nosotros debemos de cultivar y buscar tener ese corazón. Que lata, ¿por qué? Por Dios. Que lata por Dios, que palpite por estar en su presencia. Un amor tan grande y desbordante por Él, que todos los amores, que todas las pasiones, que todas las demás cosas que una vez nos parecieron atractivas, parezcan insignificantes por amor a Cristo. Como diría el apóstol Pablo, todas las cosas que yo antes era o tenía, las tengo por basura por amor a Cristo. Eso es lo que debemos de buscar. Pero la realidad dentro de nuestro corazón muchas veces no es esa. Es lo contrario. Tenemos un corazón dividido. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismos. Fíjese, nosotros traemos un entendimiento según el mundo que debe de ser limpiado, que debe de ser purificado, que debe ser cambiado por un entendimiento bíblico. Pero muchas veces nosotros nos encontramos a la mitad. Y déjenme les doy un ejemplo. Según el mundo, según el entendimiento de esta época, de estos tiempos, ¿por quién tengo yo que preocuparme? ¿Por el vecino? ¿Por quién se tiene que usted preocupar? Por uno mismo, por mí mismo. Eso es lo que traemos de allá de afuera, preocuparme por mí mismo. Traemos muchas otras cosas, pero solamente déjenme darles este ejemplo, precisamente porque Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, para sí mismo. Hemos edificado una torre tan alta, parecida a la torre de Babel, en honor a nosotros mismos. Hemos hecho una estatua preciosa al estilo del rey Nabucodonosor. ¿Para Dios? No, para mí mismo, para mí mismo. Ese es el entendimiento que traemos de afuera. Y cuando venimos a Dios, fíjese bien, hay un choque de ideología, porque el entendimiento que encontramos en la Sagrada Escritura es totalmente diferente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mundo me dice: sí, tú preocúpate por ti, por tus deseos, por lo que tú quieres, por tus objetivos, por tus anhelos, por ser lo que tú quieres ser. ¿Y qué te dice la Biblia? No, desecha todo eso. Y entonces ya no vas a vivir para ti, vas a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque fuiste creado, fuiste diseñado, meticulosamente diseñado para vivir para Dios.
Pero entonces tenemos un corazón engañado, un corazón entenebrecido que me impulsa a vivir para mí mismo. Me impulsa a vivir para mí mismo. Ahora la pregunta, hermanos, es: ¿un corazón dividido puede buscar hacer el bien? Vayamos a lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, debemos de buscar purificar nuestro corazón. Debemos de buscar purificar nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. Sí, es inevitable que tengamos un corazón dividido, hermanos. De verdad, es inevitable. Debemos de buscar nuestro corazón que esté unificado. Pero lleva un tiempo y lleva un proceso. Lleva un tiempo, un proceso, una preparación. Y entonces, ¿cómo se logra ese corazón unificado que solamente se dedique a vivir su propósito por el cual fue diseñado? Vivir para la gloria del Señor. Y déjenme, abro un pequeño paréntesis aquí, hermanos, porque cuando usted cumple ese propósito por el cual usted ha sido diseñado, por más que su corazón lo trate de engañar y decirle: hey, aquí tú vas a encontrar felicidad, acá en este lugar tú vas a encontrar plenitud. La Biblia nos enseña que no es así. El único lugar donde nosotros encontramos plenitud de gozo es viviendo el propósito por el cual fuimos creados. Vivir no para mí, sino para la gloria de Dios. Y ahí entonces empezamos a ser verdaderamente felices. Chocante a nuestra mente, sí. Es difícil de entender cómo es posible que vivir para Dios, para alguien más, pueda hacerme feliz. Pero la realidad es que somos plenamente felices viviendo para Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo unificar nuestro corazón? Purificándolo, purificando nuestra alma por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. ¿Sabe? En los jueves con nuestro hermano Jera y nuestra hermana Claudia, también con nuestra hermana Blanca, hace algunos ya semanas vimos acerca de lo que significaba la palabra paradoja. Y la palabra paradoja a veces nos habla de que hay contradicción, pero solamente una contradicción a la vista o aparente. Porque cuando nosotros nos dedicamos a estudiar el asunto, vemos que realmente no es contradictorio. Uno de esos ejemplos, hermanos, es precisamente que para ser libres del pecado debemos de hacernos esclavos de Cristo. Entonces debemos de ser, para ser libres de una cosa, debemos de hacernos esclavos de Dios. Eso es lo que es una paradoja. Pero es un recurso que la Biblia usa ampliamente. ¿Por qué? No lo sé, así lo hizo el Señor. Pero yo les puedo dar mi opinión. Y sabe, mi opinión es que los seres humanos tendemos mucho hacia los extremos, hacia un lado o hacia el otro lado. Raramente estamos en equilibrio. Pero precisamente hablando de los extremos y el del estar equilibrados,
¿Sabe? La palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de que la santificación y los cambios de mente y de corazón, ¿por quién son hechos? Por el Espíritu de Dios. Él es el que nos transforma. Él es el que nos santifica. Pero también la palabra del Señor nos habla en textos que nos dicen: cuida tu salvación con temor y temblor, obedece a Dios, busca ser santo porque yo soy un Dios santo. Nos habla acerca de que nosotros tenemos que hacer algo. Y precisamente recordando a uno de nuestros hermanos, nuestro hermano decía que el Espíritu Santo no trabaja en vacío. El Espíritu Santo usa nuestros esfuerzos para hacer cambios en nuestra vida. Y precisamente hablando de nuestros esfuerzos, la palabra del Señor dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por la palabra de Dios. Hermano, fíjese, ¿cómo queremos que nuestra mente sea transformada? ¿Cómo queremos que nuestro corazón deje de ser un corazón dividido si nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente no está expuesta a la Biblia? ¿Cómo queremos ser transformados si no estamos siendo iluminados por la palabra del Señor? Y entonces, bueno, esa es una experiencia personal y yo pienso que algunos de ustedes también lo han sentido, pero en momentos cuando me encuentro por las mañanas leyendo la Biblia, no por el simple hecho de leerla y ya cumplí, no, leyéndola conscientemente, queriendo buscar la iluminación del Señor. Entonces estoy leyendo y el Señor toca nuestro corazón y nos dice: estás fallando. ¿Qué está pasando ahí? Está siendo iluminada nuestra mente, está siendo iluminado nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, de verdad sí, es un tema que nos llama a leer la Biblia, sí, hermanos, y no va a ser el último, porque debemos de recordar que el Señor se revela a nosotros por medio de su palabra. No podemos descuidar la lectura de su palabra. Usted puede leer 10 libros que hablan sobre la palabra y que nos abren el entendimiento, sí, y lo felicito, pero nunca, jamás de los jamases pueden tomar el lugar de la palabra del Señor. Usted siempre debe de leer su palabra, para que entonces, como diría el salmista, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino.